Buenas tardes, hoy comenzaremos nuestra sexta lección de comprensión de lectura. En esta lección ya empezaremos a abordar comprensión de textos. En las 5 sesiones anteriores habíamos comenzado a ver, a revisar algunas técnicas, algunas, digamos, herramientas para poder comprender textos de manera rápida. Si nos encontrábamos con palabras desconocidas, si nos encontrábamos con conectores que a lo mejor nos podrían ayudar o nos pudieran ayudar a la conexión de los textos, a entenderlos de mejor manera. A partir de esta sesión vamos a comenzar a revisar textos ya de manera individual, vamos a ir revisando fragmentos de textos, después nos iremos enfrentando a textos más largos, ¿para qué? Con la finalidad de que nosotros iniciemos una especie de carrera contra el tiempo. En el examen Ceneval 486 tendremos que elaborar varias comprensiones de lectura y aquí lo indispensable es ganar tiempo, es decir, tratar de entender los textos de una manera más acelerada, pero esto no implica que no los entendamos, es decir, el que nosotros vayamos aplicando las herramientas que habíamos introducido en las 5 sesiones anteriores, no implica que nosotros solamente vamos a leer y comprender para ese momento, sino que también empecemos a tener herramientas para nuestra vida cotidiana, es decir, poder entender cualquier texto independientemente que tengamos que aplicar o no un examen o prueba. En este caso, algo que es importante es la identificación de los textos. ¿Qué tipo de textos son a los que nos vamos a enfrentar? La identificación del tipo de textos a la que nos enfrentamos es una herramienta indispensable para realizar una rápida lectura de comprensión. Es decir, el que yo pueda definir si es un texto en forma de prosa, y si es una prosa, si es un cuento, si es un fragmento de una novela, si es un ensayo, si es un artículo de opinión, si es un editorial de un periódico, de una revista. Y también otra cosa que podemos entender es que si es un texto de divulgación, si es un texto de carácter científico para el área de las ciencias experimentales, que también en el examen lo cuestionan, y también para el caso de las ciencias sociales, qué tipo de textos podemos enfrentarnos ahí. En este caso, las formas textuales, es decir, independientemente de que sean de prosa o sean de lírica, ciertamente ya habíamos mencionado en el área de comunicación cuáles eran los tipos de texto. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son sus características, pero entonces a partir de esta sesión comenzaremos a identificarlos ya plenamente de acuerdo a los textos que vayamos leyendo en cada sesión. Algo que es importante con respecto a los textos es que vamos a comenzar con las narrativas. En el área de comunicación, pero también en la segunda área del examen, en la segunda parte, en la comprensión de lectura y redacción de textos, nosotros nos enfrentaremos a textos primordialmente de narrativa, ¿sí? Es decir, a fragmentos de cuentos, a fragmentos de novelas, o bien a fragmentos de lírica, es decir, poesía. En este caso, aquí tenemos un pequeño fragmento en la pantalla, que es de Fyodor Dostoyevsky, que es de una novela suya, llamada El jugador. De este caso, bueno, pues yo extraje un pequeño fragmento, y aquí la idea es que nosotros podamos desmenuzar este fragmento. Dice: yo me dispuse a darle explicaciones, y él, arrellanándose cómodamente, se dispuso a escucharlas, ladeando la cabeza un poco hacia mí, con un evidente manifiesto gesto de ironía en el rostro. De ordinario me miraba muy por encima del hombro. Yo hacía todo lo posible por fingir que ponderaba el caso con toda la seriedad que requería. ¿Qué encontramos en este fragmento que, digamos, son prácticamente menos de 6 líneas, 5 líneas, 6 líneas? En este fragmento lo que estamos encontrando, bueno, pues es de entrada que nuestro autor, bueno, pues de entrada que es un texto narrativo, que está escrito en una tercera persona, es decir, está narrando los hechos de otros más. Es una descripción que está describiendo, bueno, pues una interacción entre dos. También describe las actitudes de una persona hacia el narrador, así como los ademanes. Es decir, si nosotros regresamos al texto, también lo que podemos encontrar es que es muy explícito en cuanto a la cuestión de los gestos, en cuanto a los ademanes y las manías de una persona. Es muy importante y nunca podemos dejar de lado el por qué el escritor o por qué un autor
nos describe las narraciones, nos describe los ademanes o la gesticulación de sus personajes. Esta gesticulación o estos ademanes obedece a un interés del autor. ¿Cuál es el interés? Pues decirnos cómo se comportan sus personajes y por qué tienen que gesticular o por qué tienen que llevar a cabo diversos ademanes, ya que estos hablan, o más bien definen, la personalidad de cada uno de los personajes de cualquier autor, no importando cuál. También, otra cosa que encontramos aquí importante, no menciona el ambiente, aquí en este pequeño fragmento no encontramos en dónde se desarrolla la acción, es decir, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en caso de que nos pudieran preguntar sobre el ambiente y viniera una opción en la cual dice, bueno, pues no hay descripción del ambiente, ciertamente es que no la hay. No necesariamente todo texto o todo fragmento nos tiene que dar una descripción del ambiente en donde se desarrolla la acción. Y luego dice, no podemos situar la temporalidad de la escena, tampoco. Es decir, esta escena bien se pudo haber desarrollado hace 2 semanas, bien pudo haberse desarrollado en la década de los 50 del siglo XX o en la década de los 50 del siglo XIX. Es decir, el autor no nos dice la temporalidad en la cual se está desarrollando la acción, ¿sí? O por lo menos en este fragmento tampoco encontramos esa temporalidad. Ahora, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que puede ser una escena de la vida cotidiana en cualquier parte del mundo, o casi en cualquier parte del mundo, o en cualquier temporalidad, ¿sí? Esto es lo que enriquece a la literatura universal, ¿no? Que la literatura universal tiene esa particularidad, ¿no? Dostoyevsky es uno de los grandes autores de la literatura universal, y bueno, una de sus particularidades es que sus obras, sus escenas, sus relatos, pueden situarse en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Tampoco hace mención de algún otro personaje, es decir, solamente si volvemos al texto nos hace una narrativa de 2 personajes. Dice, yo me dispuse a darle explicaciones y él, arrellanándose cómodamente, ¿qué es arrellanándose? Acomodándose, ¿no? Es decir, poniéndose cómodo, se dispuso a escucharlas, ladeando la cabeza un poco hacia mí, con evidente manifiesto gesto de ironía, es decir, el que lo está narrando siente que se están burlando de él, ¿no? En el rostro. De ordinario me miraba muy por encima del hombro, es decir, que lo minimizaba. Yo hacía todo lo posible por fingir que ponderaba el caso con toda la seriedad que requería. ¿Y qué quiere decir esto? Pues está narrando la escena de 2 personajes, uno que le está explicando al otro una situación en particular, el otro lo mira con ironía y hasta también lo mira con cierto rasgo o cierto cejo de desprecio, ¿no? Ya que nos está diciendo que lo miraba por encima del hombro. Dice que él hacía todo lo posible por fingir que ponderaba el caso con toda la seriedad que requería. Es decir, que él simulaba que todo lo que él le decía, lo decía de forma seria y que para él era por lo menos en ese momento una situación importante. Entonces todo esto, a pesar de ser un fragmento tan pequeñito, encontramos todo esto dentro del fragmento, lo cual quiere decir que por muy pequeño que pudiera ser el fragmento o los párrafos que nos pudieran aplicar en el examen, bueno, pues no dejan de ser importantes cada una de las líneas y cada uno de los intereses que quiere manifestarnos el autor en las líneas. ¿Qué podemos definir aquí? Nos narra o nos describe un personaje con el que está charlando nuestro narrador, que dice que, bueno, pues que es irónico, si nos tuvieran que preguntar su personalidad, ¿no? Es una persona con cierta ironía, con cierto manejo de ironía, y también es un personaje, hasta cierto punto podremos decir, altanero o prepotente. Entonces, bueno, pues todo esto nos dice Dostoyevsky en estas pequeñas 6 líneas, ¿no? Nos narra la personalidad, ¿no?, de una persona, ¿sí? El temperamento de uno de sus personajes. Bueno, pasemos a otra narrativa. Dice, escenario, interior de un horno crematorio, visión exclusiva para cadáveres, desollinadores y todo género de público pasivo en vías de descomposición. El tizne recubre las placas de este infierno oblongo, dándole el aspecto de una chimenea tapiada. Al fondo,
a metros de altura, es la boca de donde meten los cuerpos a incineración. Por piso hay una parrilla que sostiene un promontorio vegetal boquiabierto. El señor A. Señor A, primero la aprehensión. Una patrulla de invasores me sorprendió en mi puesto de francotirador en la azotea y me condujo al salón de interrogatorios. Preguntas indiscretas, nombres, detalles de nuestra estructura organizativa, planes futuros de la resistencia y demás. Después, la penumbra, y en ella, delatando, agrediendo, corroyendo mi obstinación, un reflector astillaba mi retina, mascaba mis párpados. Estaba solo, no estaba solo. Por las rendijas llegaban alaridos a los insurrectos. ¡Viva la insurrección! Bueno, ¿qué encontramos aquí? Bueno, de entrada habíamos dicho, aplicando las técnicas, ¿no?, y algunas de las herramientas que habíamos visto en las 5 clases anteriores, en las 5 sesiones anteriores, que bueno, podemos dar una lectura rápida, que en realidad fue lo que ahorita realizamos, fue lo que ahorita llevamos a cabo. En este caso, pues es también muy explícito el texto, ¿no? Nos dice, bueno, nos está explicando dónde se lleva a cabo la acción, y dice que bueno, pues que es, la acción comienza, o el escenario inicia, con un crematorio, con el horno de un crematorio. Nos describe cómo es, dice que es una visión exclusiva para cadáveres. Pues claro, ¿no? Seguramente este personaje que está dentro del horno, bueno, pues ya fue incinerado, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto es una obra de ficción, y bueno, pues nos dice que es una visión exclusiva para cadáveres, desollinadores, todo tipo de público pasivo en vías de descomposición. Es decir, que solamente en el lugar donde él se encuentran ¿quiénes? Se encuentran los muertos, nadie más, los vivos no están ahí. Y dice también, el tizne recubre las placas de este infierno oblongo, bueno, de este infierno ancho, ¿no? Oblongo es más ancho que largo, dice, dando el aspecto de una chimenea tapiada, es decir, nos está hablando de cómo es el interior de ese horno crematorio. Dice que está todo lleno de tizne, y que bueno, pues todo entonces en este caso estaríamos hablando que si no está encendido el horno es oscuro, ¿no? Es oscuro y sucio además, ¿no? Esta es una manera de describirnos que un horno de estos tiene estas características. Dice, al fondo, a metros de altura, es decir, mirando hacia arriba, es la boca donde meten los cuerpos a incineración. Por piso hay una parrilla que sostiene un promontorio vegetal boquiabierto. Ahí nos está dando la panorámica donde está el personaje. Y bueno, pues también al parecer el fragmento posterior, el segundo fragmento, segundo párrafo, nos narra lo que sucedió antes de que este personaje precisamente llegara al horno crematorio. Dice, primero la aprehensión, es decir, primero lo capturaron. Dice, una patrulla de invasores me sorprendió en mi puesto de francotirador en la azotea. Es decir, fue sorprendido, y luego dice, me condujo al salón de interrogatorios, lo llevaron a una sala de interrogatorios y le hicieron todo tipo de preguntas, ¿no? Nombres, detalles de la estructura organizativa, planes futuros, es decir, todo lo que tuviera que ver con la organización a la que este sujeto aparentemente pertenece. Después, dice, la penumbra, después seguramente lo encerraron, ¿no? Seguramente estuvo encarcelado en un lugar oscuro, y en ella, delatando, agrediendo, corroyendo mi obstinación, un reflector. Es decir, de pronto le prendieron la luz, una luz tan fuerte que dice aquí, astillaba la retina, es decir, le penetraba la luz de manera muy fuerte a los ojos, seguramente con la intención de confundirlo, y mascaba mis párpados, es decir, mascaba o de alguna manera lesionaba los párpados del narrador. Dice, estaba solo, no estaba solo, dice, ¿qué quiere decir esto? Que en un comienzo él creyó que se encontraba solo, después se dio cuenta de que no era cierto, y después por ahí, por las rendijas, se colaban algunos gritos, ¿no?, de viva la insurrección. ¿Qué quiere decir esto? Pues si nosotros empezamos a analizar un poquito el texto, nos quiere decir que esto lo está narrando alguien que pertenece a un grupo de insurrección, seguramente a un grupo, digamos, que está en contra de algún gobierno, en contra de alguna política. Y es que es cierto, este fragmento de texto es de una novela llamada Al cielo por asalto, de Agustín Ramos,
que es una novela ciertamente acerca de la guerra sucia de los años 70 en México. Entonces, bueno, pues esto es para que más o menos ubiquemos en qué sentido se trata, de qué se trata el texto, ¿no? Ahora, la descripción. Lo anterior fue lo que pudimos o lo que hubiéramos podido deducir con una lectura rápida, ¿no? Y después, posteriormente, una lectura de carácter analítico. Comienza con la descripción del lugar, del horno donde está, y después, posteriormente, donde lo interrogan. Seguramente ha sido una celda con reflectores muy grandes. El lugar, como expresa el texto, es un crematorio. Nos describe la panorámica. Esta nos da una perspectiva desde dentro del horno. Eso es interesante. Este autor no depara en detalles con respecto al horno, es como demasiado particular en describirnos, demasiado detallado, ¿no? sobre cuál es la condición del horno por dentro. Después nos describe la captura de una persona, que es en realidad la que al parecer nos está contando toda la situación. Cuenta que aquella persona capturada es interrogada, detalla acerca de las preguntas, es decir, qué era lo que le estaban preguntando. No solamente dijo, me hicieron un interrogatorio, sino que dijo qué era lo que le preguntaban, qué era lo que le cuestionaban en ese interrogatorio. Y dice, nos describe el ambiente del interrogatorio. Dice, primero la penumbra, posteriormente la luz de un reflector. ¿Qué quiere decir esto? Pues también nos habla que esta persona que está narrando, pues seguramente también fue, digamos, torturada, ¿no? Es decir, esta exposición a la luz, a una luz tan fuerte, ¿no? De un momento a otro, bueno, pues es parte de un proceso no solamente de un proceso de interrogatorio, ¿no? Sino también de un proceso, digamos, de atemorizar al personaje. ¿Con qué intención? Bueno, pues con la intención de que este personaje, pues ciertamente no solamente dijera lo que sabía, sino que ciertamente pudiera decir algo más que le sirviera a sus captores, ¿no? Y después dice, al final nos describe que en aquel lugar el capturado no es el único preso, hay más. Y bueno, pues son rebeldes o insurrectos, ¿no? Es decir, la narración que estamos encontrando aquí no es una narración de un parque, no es una narración de una escena de amor, no es una narración de una escena entre amigos, sino más bien es la narración de alguien que ha sido capturado por estar ligado a un grupo de insurrección y que, bueno, pues al principio fue interrogado, fue seguramente violentado, y después de esta violencia ejercida contra él, seguramente fue incinerado. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, pues que no solamente que haya sido, digamos, puesto en este lugar, puesto en esta situación, sino que más bien vamos a encontrar pues la descripción de un panorama político, de un panorama social en el México de los años 70. ¿Sí? Es decir, esta novela corresponde precisamente al México de los años 70 y a la violencia ejercida por el Estado ante los grupos insurrectos. Ahora bien, aquí lo que nos interesa también que podamos entender es cómo pasamos de una narración a otra, ¿sí? Muchas veces nos quedamos con la idea de que el personaje o de que las ficciones que nos narran son enteramente de personajes vivos, ¿sí? Personajes que en apariencia, a pesar de ser una ficción, en esa ficción se mantienen con vida. Aquí lo que vamos a encontrar es un recurso muy utilizado primordialmente en el cine, lo que comúnmente en el cine llamamos o se llama flashback, ¿sí? En donde primero nos está narrando, en el primer párrafo, nos está narrando la acción presente y en el segundo párrafo nos está narrando la acción pasada. Es decir, aquí lo que tenemos que entender es que el que nos está narrando el escenario es el señor A, que es el mismo que nos está narrando la acción de cuando va a ser capturado. En este fragmentito podemos encontrar varias cosas, podríamos experimentar diversas situaciones, y dentro de estas situaciones que podríamos experimentar dentro de él, bueno, es a dónde nos está trasladando el autor, ¿no? El autor quiere que nos traslademos
seguramente ya la ironía de ese cadáver cremado en ese horno, ¿sí? A pesar de haber sido cremado, como nos narra en el escenario, pues ciertamente ya para este personaje pues no lo narra con temor, no lo narra con tristeza, no lo narra con cólera, simplemente está narrando lo que está viendo, ¿no? Lo que seguramente él en su calidad de cadáver está observando, ¿sí? Esto es una situación que no lo atemoriza porque ya trascendió de la vida a la muerte y tiene la facultad de decir, pues ya ni me espanto, ¿no? Ya nada más les cuento lo que estoy viendo aquí como cadáver, ¿no? ¿Cuál es mi situación en este sentido? Y posteriormente, pues sí narra la manera en la que ocurrieron las cosas, ¿no? Dice, bueno, pues primero me aprendieron, una vez una patrulla de invasores. ¿A qué se referirá con invasores? Pues seguramente se refiere al enemigo, ¿sí? Se refiere a aquellos que seguramente los cazaban como tal, ¿no? Él dice que tenía un puesto de francotirador en la azotea, es decir, él seguramente estaba esperando, a lo mejor en la situación de francotirador, pues asesinar a algún político, algún líder de la misma política, y bueno, no lo consiguió, sino al contrario fue capturado, lo llevaron al salón de interrogatorios, dice, pues, nuevamente lo de las preguntas, ¿no? Nombres, detalles de nuestra estructura organizativa, planes futuros, de la resistencia y demás. Y después, bueno, pues seguramente siguió el interrogatorio, ¿no? Solamente que ya con luces, él pensó que estaba solo, vuelvo a repetir, después se da cuenta de que esa soledad a la que él pensaba que estaba enfrentándose no es cierta, sino que ya hay más insurrectos, ¿no? En esto hay que tomar en cuenta que en este tipo de fragmentos, de textos, de ya sea novelas, cuentos, ciertamente, o casi siempre, pues vamos a hallar, digamos, una opinión subjetiva acerca de, como en toda la ficción, acerca de los captores o de los violentadores, ¿no? Es decir, hay textos o novelas que ciertamente tienen una orientación política y por lo tanto tienden a justificar. En este caso, ¿qué estarían justificando con este texto? La insurrección de estos rebeldes de los años 70. ¿Ok? Después tenemos el diálogo. Dice, se hallaba profundamente afectado por la presencia de Tom. Ese es otro texto. Pero no estaría cómodo hasta haberlos convidado con algo. Convidado, es decir, invitado. Comprendiendo en forma vaga que para eso habían venido todos. El señor Sloan no quería nada. ¿Una limonada? No, gracias. ¿Un poco de champaña? No, no quiero nada, gracias. Pero, lo siento, ¿les ha resultado lindo el paseo a caballo? Hay muy buenos caminos por aquí. Supongo que los automóviles... Ah, sí. Movido por un irrefrenable impulso, Gatsby se volvió hacia Tom, quien le fuera presentado como si no se conociera. Creo que nos hemos conocido antes en algún lugar, señor Buchanan. Ah, sí, dijo Tom con brusca cortesía, pero evidentemente sin recordar. Sí que nos conocemos, me acuerdo muy bien. Hace más o menos 2 semanas. Eso es, estuve con Nick. Conozco a su señora, continuó Gatsby ya casi agresivo. ¿Qué encontramos en el fragmento anterior? Bueno, este fragmento pertenece a una obra de Fitzgerald, el autor es Frank Fitzgerald, que se llama El Gran Gatsby, que narra la historia de un falsificador, ¿no? de un hombre que se dedica a hacer diversos negocios turbios en los Estados Unidos en la década de los 20. Entonces, bueno, de entrada, para poder encontrar nuestro ambiente, ¿qué ambiente es? Si dice que el paseo fue a caballo y que dice que hay buenos caminos por aquí y que no narran como una cuestión cotidiana los caballos, sino más bien, al parecer, los automóviles, quiere decir que nuestra acción se está llevando a cabo en el campo, ¿sí? Es decir, el campo es el lugar en donde se está desarrollando la acción que nos quiere narrar nuestro autor.
Después dice, lo denota el paseo a caballo, del cual se hace referencia, y la descripción de los caminos. Es decir, que ya no tienen caminos precisamente para caballos, sino que en ese caso entenderíamos que los caminos son precisamente para automóviles. Uno de los personajes se encuentra molesto a consecuencia de la llegada de otro más llamado Tom. Sí, es decir, un personaje se sorprendió a la llegada de otro que es el llamado Tom, ¿no? ¿Quién se sorprendió? Al parecer el que se sorprendió fue Gatsby. Dice, en el diálogo encontramos un sentido de indiferencia entre los dos personajes. ¿Sí? Los dos actúan, ¿sí?, como si no quisieran que fuese entendido que ellos tienen una relación o que se conocen de un tiempo atrás, de un tiempo ya lejano, ¿no? Sino que más bien ellos actúan con una manera como de indiferencia. Ah, sí te conozco, qué bueno, se acabó. No conozco a su señora, ¿sí? Con eso, dice, continuó Gatsby ya casi agresivo, es decir, con eso como que lo que buscaba Gatsby era cerrar precisamente la posibilidad de que los identificaran como conocidos. Ahora bien, ¿qué ambiente es? Ya dijimos que en el caso del ambiente es el campo, pero ¿qué ambiente social es en el que se desarrolla? Bueno, pues si son personas que gozan de viajar o de pasear a caballo y además tienen como un poco de cotidianidad el consumo de la champaña, pues seguramente estamos hablando de que la acción se desarrolla en un ambiente económico refinado, ¿sí? No estamos hablando de un ambiente económico de marginación o de clase media, sino estaremos hablando de un ambiente económico de personas acaudaladas. También lo que encontramos por el tipo de diálogos, bueno, pues es la forma en la que se comunican, lo cual al parecer pues tiene un lenguaje, si bien sencillo, ciertamente un lenguaje demasiado, digamos, estructurado, lo cual también nos podría decir que esta escena no se desarrolla precisamente en este momento, no es una escena de la vida contemporánea, sino es una escena que por lo menos se desarrolló, en el caso de esta obra, 80 años atrás. También, otra cosa que encontramos en esta obra es el tipo de narración. Aquí Fitzgerald nos está dando de una manera muy sencilla, nos está describiendo de una manera muy sencilla cuál es la interacción entre los personajes, muy diferente a lo que había hecho Dostoyevsky en nuestro primer párrafo, ¿sí? Nuestro primer párrafo, el de Dostoyevsky, el del jugador, utiliza muchísimos adjetivos, es muy detallista, precisamente a través de los adjetivos, en la forma en la que se comportan los personajes. Este es un poquito más discreto, un poquito más rápido en la manera en la que nos describe cuál es el comportamiento de sus personajes. Y si hacemos una comparación con el anterior fragmento, el del cielo por asalto, pues la descripción es menor, ¿sí? ¿Esto qué nos dice? Que a partir de la evolución del tiempo, las descripciones, las particularidades descritas por los autores en la literatura cada vez son más breves, ¿sí? Todavía son más sencillas cada vez conforme va evolucionando la literatura. El caso de Dostoyevsky es un autor de mediados del siglo XIX. En el caso del fragmento anterior, el de Al cielo por asalto, es un autor de finales del siglo XX. Y si estamos hablando de este último, Fitzgerald es un autor de la década de los 20 y década de los 30 del siglo XX. Esta diferenciación de textos, el que haya utilizado, en mi caso, esta, digamos, temporalidad dispar, es decir, no haberle dado un orden cronológico a las lecturas, sino que todo lo contrario, haberle dado un orden, digamos, demasiado ecléctico, se obedecía a que encontráramos estas diferencias, ¿sí? Encontrábamos estas diferencias en la manera de escribir y en la manera de contar las cosas. El anterior autor, Agustín Ramos, es un autor demasiado crudo, es un autor que dice las cosas como van, ¿no? y que recrea ambientes que los otros anteriores nunca lo hubieran hecho, ¿sí? Esta recreación del horno por dentro pues es muy diferente a lo que nos dice Dostoyevsky en El jugador, y también muy diferente al ambiente al que nos quiere llevar este otro autor, Fitzgerald, en la narración de esta escena en la cual llegan invitados al parecer a la casa de su personaje, que es Gatsby.
Vamos con otro texto. En este caso estaríamos hablando de un texto de poesía. Y bueno, este texto de poesía, esta poesía corresponde a un fragmento de un autor llamado José Emilio Pacheco, premio Príncipe de Asturias, de un poema llamado Prehistoria. Este poemita es un poema muy largo. En este caso yo me permití extraer solamente algunos fragmentos que me interesaba que analizáramos por sus particularidades, ¿sí? Por el tipo de lírica que utiliza, por el tipo de la forma en la que nos quiere contar lo que siente o lo que piensa de tres situaciones en particular. Bueno, dice: en las paredes de esta cueva pinto el venado, para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías, y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. Gracias a ti, alfabeto, hecho por mi mano, habrá un solo Dios, el mío, y no tolerará otras deidades. Una sola verdad, la mía. Y quien se oponga a ella recibirá su castigo. El lobo nos enseñó a cazar en manada. Nos dividimos el trabajo y aprendimos. La carne se come, la sangre fresca se bebe, como fermento de uva. Con su piel nos cubrimos, sus filosos colmillos se hacen lanzas para triunfar en la guerra. Eva o Lilith, escoge pues entre la tarde y la noche. Eva es la tarde y el cuidado del fuego. Reposo en ella, multiplica mi especie y la defiende contra la gran tormenta del mundo. Lilith, en cambio, es el nocturno placer, el imán, el abismo, la hoguera en que ardo, y por tanto la culpo de mi deseo. Le doy la piedra, la ignominia, el cadalso. Eva o Lilith, no lamentes mi triunfo, al vencerte me he derrotado. Bueno, vamos a regresar al comienzo de estos fragmentos del poema de Pacheco. Bueno, aquí de entrada había que analizar tres particularidades, ¿no? Una particularidad pues, es cuando el hombre quiere expresarse, ¿no? Otra particularidad es cuando el hombre se crea un Dios, ¿sí? Solito se construye un Dios. Otra particularidad es que al convertirse en Dios, también se enseñó a llevar a cabo algunas actividades, como el cazar, ¿no? El alimentarse, el protegerse, el guarecerse. Y por último, habla de otra particularidad que es quizá a la que más peso le da Pacheco, que es la mujer, ¿no? Él ve o encuentra en la mujer dos caras, ¿no? La Eva o Lilith, ¿no? A la cual, bueno, pues le da ciertas particularidades. Los tres temas son las primeras manifestaciones de arte, de cómo el hombre aprendió a cazar y de cómo entendió la tranquilidad y la pasión a través de la mujer. Pero volvamos al texto. Dice: en las paredes de esta cueva pintó el venado, para adueñarme de su carne, para ser él, para que su fuerza y su ligereza sean mías, y me vuelva el primero entre los cazadores de la tribu. ¿Qué es esto? Que Pacheco está interpretando el por qué los hombres llevaban a cabo estas pinturas que comúnmente llamamos rupestres, ¿no? Que son estas pinturas en las cuales los hombres comúnmente van a encontrar, o vamos a encontrarlos cazando ciertas presas como los venados, pero bueno, pues aquí más bien estamos hablando del pensamiento, digamos, mítico o místico que tenían los hombres en ese momento, ¿no? Que dicen, bueno, pues lo mato para adueñarme de su carne, o sea, para comerlo, para ser él. ¿Por qué? Porque con esto demuestro que tengo la velocidad o la fortaleza que él también tiene, ¿no? Y que su ligereza sean suyas. ¿Su ligereza para qué? Pues para correr
y por lo tanto para convertirse en el primero de los cazadores de su tribu, es decir, en el más fuerte, en el más tenaz, en el más, digamos, audaz, ¿no? El más ágil entre ellos. Y luego también habla dice, gracias a ti, alfabeto hecho por mi mano, habrá un solo Dios. Es decir, empieza a narrar también José Emilio Pacheco cómo a través de la invención de las primeras formas de expresión, una de las primeras cosas que quisieron darse los hombres fue explicarse precisamente el porqué de las cosas, ¿no? El darle una explicación, digamos, en términos literarios, una explicación mítica, una explicación mística, es decir, pensamiento mágico religioso, ¿no? Y le dice, habrá un solo Dios, dice el mío. ¿Esto de qué nos habla? De que los hombres, lo primero que hicieron una vez que crearon sus deidades, fue tratar de imponer estas deidades, este Dios, a otros hombres precisamente, ¿no? Y cómo no iba a tolerar otras deidades, es decir, otras verdades. Para él no hay otra verdad más que la propia, según lo que él cree de los hombres en ese momento. Es decir, los hombres llegan a ser tan creídos en sí, según José Emilio Pacheco, tan creídos en sus verdades, que no toleran las verdades de otros, ¿no? Sino que imponen las suyas. Es decir, que nos dice José Emilio Pacheco aquí, que una vez que aprendió a cazar, que aprendió a defenderse, que se inventó formas de expresarse, que se inventó deidades, lo que quiso hacer el hombre fue llevar a cabo la imposición, la violencia o la imposición a través de la violencia. Porque dice aquí, dice, quien se oponga a ella recibirá su castigo. No necesariamente nos tiene que decir vamos a matar a tantos, ¿no? Sino es por ello que es una forma de carácter poética. Dice, el lobo nos enseñó a cazar en manada. Nos dividimos el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que se convirtieron en sociedad. Que a partir de eso el hombre se va a convertir en sociedad. Dice, aprendimos, dice que la carne se come, la sangre fresca se bebe con fermento de uva, con su piel nos cubrimos, con sus filosos colmillos se hacen lanzas para triunfar en la guerra. Es decir, aquí José Emilio Pacheco nos está dando un recorrido desde que el hombre empezó a manifestarse y de cómo esas manifestaciones se convirtieron en deidades y cómo una vez que encontraron este pensamiento mágico religioso decidieron organizarse en sociedad, ¿no? Y cómo con esta organización social se dividieron las tareas, se hicieron una vida más sencilla, pero también esto no implica que el que se hayan hecho una vida más sencilla es que se hayan hecho o vuelto más tolerantes, sino al contrario. Los hombres dejaron de ser tolerantes y se volvieron violentos, ¿sí? Llevaron su violencia o llevaron sus verdades hacia otros hombres por la vía de cuál, por la vía de la violencia, por la vía de la fuerza, ¿no? Porque bien lo dice ahí, el que no respete mi verdad será castigado. Y luego por último, dice Eva o Lilith. Entonces aquí lo que encuentra es una dualidad entre las mujeres, ¿no? Una dualidad entre la bondad y una dualidad entre la maldad, el día y la noche, ¿sí? Aquí José Emilio Pacheco dice que la mujer tiene, o por lo menos en ese momento él cree que los hombres le encontraron esa dualidad a las mujeres, una mujer de día y hay otra mujer que es la noche, ¿no? La mujer que es del día es la que cuida, es la que está al cuidado del fuego, es la que de alguna manera le produce tranquilidad y dice que en ella se puede reposar y que en ella ha descubierto que se puede reproducir, ¿no? Y dice que esta mujer es la verdadera defensa contra los males, ¿no? Y luego habla de la otra mujer, ¿no? De aquella mujer que es la noche. Y en el caso de esta mujer que es la noche, dice, bueno, pues es un placer, ¿no? Porque sí, no la denota netamente como maldad, sino dice, es el nocturno placer, ¿sí? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que nos evoca a lo erótico, nos evoca inclusive a la lujuria. Dice, es el imán, el abismo, ¿sí? Es decir, de algo en lo que él cae, que no cree que no puede salir, ¿no? Dice, la hoguera en la que ardo. Con estos tres, pues nos da
digamos, complemento a eso del nocturno placer, ¿sí? Con esto nos está dando una entonación de carácter erótico, de carácter de lujuria, y por tanto la culpa de mi deseo, dice también, dice, o sea, esa hoguera es la que lo tiene en el deseo y que por lo tanto él cree que es su perdición. Dice, le doy la piedra, es decir, la podría golpear, la ignominia, el cadalso, o sea, la muerte. Eva o Lilith, no solamente mi triunfo al vencerte me he derrotado. Es decir, al final habla de cómo el hombre terminó por someter a la mujer, de cómo la mujer, a pesar de tener esta dualidad y a pesar de que la segunda dualidad, la dualidad nocturna, es una dualidad que lo tiene en el deseo, que lo tiene desposeído, finalmente la ha podido derrotar. En este caso, encontramos también algunas figuras retóricas, primordialmente la metáfora, figuras retóricas que habíamos revisado en el área de comunicación, ¿sí? También encontramos por ahí algunas otras figuras retóricas como la sinestesia, ¿no? Y bueno, en este caso, lo que sí me gustaría que entendamos cuando nos vamos a enfrentar a una obra de carácter poético, es que no podemos tomar de manera literal lo que el autor nos está cuestionando, o lo que el autor nos está creando ahí o nos está recreando ahí, sino que más bien el autor se está dedicando a contar, en el caso de la lírica, las cosas de una manera muy subjetiva, muchísimo más que en los textos en forma de prosa, ¿sí? Obviamente que si ustedes comen al venado, como dice aquí, dice, para adueñarme de su carne, para ser él, ustedes no se van a convertir en venados, y mucho menos van a tener su fuerza, y menos aún, seguramente, la ligereza que tiene un venado, ¿no? Es decir, estos son, digamos, líneas de carácter metafórico, ¿sí? También, dice, gracias a ti, alfabeto hecho por mi mano. Cuando nos habla de alfabeto, pues es escritura, ¿sí? Él habla aquí no está hablando de la escritura, no necesariamente que hayan inventado un alfabeto como el que nosotros conocemos, ¿no? Sino que pudieron haber sido una serie de símbolos de cualquier índole, ¿no? Jeroglíficos, etcétera. Y luego dice, habrá un solo Dios, el mío, lo cual nos habla de que seguramente cuando nos habla de un solo Dios, nos está hablando ya de religiones monoteístas, de religiones que solamente tienen una sola deidad. En este caso, ¿qué estaríamos hablando? Pues seguramente no está hablando únicamente del judaísmo, seguramente está hablando del cristianismo o seguramente está hablando del islam, ¿no? Y de cómo no se toleran entre estas tres religiones, ¿no? Y que bien sabemos que el conflicto actual entre musulmanes y hebreos pues sigue estando en pie, ¿no? José Emilio Pacheco, hay que tomar en cuenta que es un autor contemporáneo, es un autor que escribe estos poemas por ahí de este poema por ahí de 1985, 1986. Dice, una sola verdad la mía, y quien se oponga a ella recibirá su castigo, ¿no? Está hablando de una intolerancia entre unos y otros hombres. Dice, el lobo nos enseñó a cazar en manada, es decir, dice, los hombres imitaron lo que hicieron los animales, se comportaron como tales. Nos dividimos el trabajo, aprendimos, la carne se come, la sangre fresca se bebe. Y en realidad, bueno, pues sí, es cierto, ¿no? Aquí dice, la sangre fresca se bebe como fermento de uva. Nos está hablando de que se aprendieron precisamente a hacer fermentos, que se enseñaron a preparar alimentos, a conservarlos y a darles una mayor duración. Dice, con su piel nos cubrimos, es decir, aprendieron a vestirse, ¿sí? Cuando dice con su piel nos cubrimos, no necesariamente nos hace referencia que se hayan aprendido a cubrirse con pieles, ¿no? Que solamente se vistieran con pieles. Cuando ya nos hablan de cubrimos, nos está hablando de que aprendieron a hacer textiles, se volvieron sociedades, crecieron, evolucionaron. Dice, sus filosos colmillos se hacen lanzas, es decir, cómo aprovechaban los animales. Esto no únicamente querrá decir que utilizaron a un lobo, ¿no? Sino que hicieron aprovechamiento de cualquier otro tipo de animal, que eso fue una de las cosas que aprendieron precisamente, que pudieron desarrollar. Y por último, dice, para triunfar en la guerra, es decir, aprendieron a hacer armas, aprendieron a defenderse,
para guerrear, es decir, cómo pasaron de aprender a la defensa contra los animales, a destruir a los animales y a destruir a otros hombres, ¿sí? Porque la guerra no se le hace a los animales, la guerra se hace entre hombres. Entonces, en este sentido, pues es lo que nos está narrando Pacheco, José Emilio Pacheco. Y luego, bueno, la última parte, que me parece interesante, es cuando le da un lugar a la mujer, cuando para los hombres la mujer se comienza a convertir seguramente en aquel símbolo de fertilidad, ¿no? Bien lo sabemos que en los comienzos de la historia, en lo que fue la prehistoria, los hombres empezaron a llevar a cabo las primeras manifestaciones hacia la mujer, manifestaciones de carácter artístico. Y bueno, en este caso, bueno, dice que Eva es la tarde, cuidado del fuego, es decir, es algo así como la armonía, ¿no? Como el amor filial, ¿no? No el amor erótico, sino el amor filial. Dice reposo en ella, es decir, se siente tranquilo en ella, es la compañera en este sentido, o esa es la referencia que quiere dar José Emilio Pacheco, y dice, y gracias a ella, bueno, pues multiplica su especie, es con la que tiene los hijos, y dice, y la defiende contra la gran tormenta del mundo. Es decir, esta mujer es la que permite ese justo equilibrio para que permanezcan vivos, para que sobrevivan todos. La mujer de día, o sea, Eva. Y luego dice, en cambio Lilith es el nocturno placer, volvemos a lo mismo, ¿no? Para él no es la que le da a los hijos, sino es la que lo lleva a la perdición, es la que lo lleva a lo erótico, a lo lujurioso, ¿no? Es por la que el deseo arde, ¿no? Y cuando hablamos de deseo, no solamente estaremos hablando del deseo carnal, sino que finalmente también es todo tipo de deseo, el deseo político, de poder político, el deseo de poder económico, el deseo de poder social, es decir, todo en su conjunto. Y dice, le doy la piedra, la ignominia, el cadalso, es decir, la mando a la muerte. Y dice, Eva o Lilith, no lamentes mi triunfo, al vencerte me he derrotado. Es decir, como el hombre, o bueno, en el caso de Pacheco, reconoce que como el sometimiento a las mujeres, el sometimiento a la mujer, ha sido la principal derrota del hombre. Bueno, aquí, la sesión de hoy, analizamos cuatro textos, ¿no? Uno, Dostoyevsky, con El jugador, mediados del siglo XIX. El siguiente, Agustín Ramos, con Al cielo por asalto, década de los 70, siglo XX. Después El gran Gatsby de Fitzgerald, década de los 20, siglo XX. Y por último, este texto de José Emilio Pacheco, década de los 80, siglo XX en México. ¿Qué encontramos de diferencias entre estos? Bueno, de entrada, en el de Pacheco vamos a encontrar una carga de metáforas, que se entiende que haya metáforas porque es poesía, porque es lírica. Y en los otros textos vamos a encontrar diferencias en las formas de narrar. En el primero, Dostoyevsky utiliza mucho los adjetivos y es muy meticuloso en los detalles. En el segundo texto, en el de Agustín Ramos, encontramos una narrativa más simple y hasta cierto punto más cruda. Si bien es detallista, ciertamente es muy crudo en la forma en la que explica las cosas. Y primordialmente es muy escueto. Dice lo que es o lo que él dice que pasó. Y ya si nos vamos al otro autor, a Fitzgerald con El gran Gatsby, encontramos un texto dialogado en el cual ciertamente encontramos los ademanes, encontramos cómo el lenguaje es de principios del siglo XX y bueno, ciertamente también encontramos una serie de detalles, si no más que en Dostoyevsky, sí por lo menos más que en Agustín Ramos. Bueno, pues con estos 4 textos hemos iniciado ya nuestra comprensión de lectura, hemos empezado a utilizar las herramientas que empezamos a desarrollar las 5 sesiones anteriores. Ya la siguiente clase vamos a analizar un texto más largo, es un texto de divulgación histórica, dado que bueno, pues también a eso nos enfrentaremos en nuestro examen. Y bueno, aquí la situación radica en que este texto es más largo y por lo tanto encontraremos particularidades más complejas. Sería todo. Hasta luego.